La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Bueno, ahora sí. Bueno, acá estamos en la víspera de fin de año. Seguimos vivos, por desgracia, y tenemos la posibilidad de hablar del tercer principio del curso, ¿no? Ya hablamos del principio de sustancia, lo explicamos bien. Hablamos del principio de causalidad, y ahora nos toca hablar del principio de participación, ¿no es cierto? Así que, bienvenidos a esta clase, donde vamos a hablar de la analogía y la participación. Comencemos con la analogía. Voy a tratar de hacer filosofía en vivo, como se dice, porque hay muchas maneras de enseñar la analogía. Muchos, incluso acá tenemos un abogado, muchos en el derecho han utilizado la analogía, obviamente en la filosofía, en la teología, en la literatura, hasta en la ciencia, ¿no? Se utiliza la analogía. Es un principio de utendi et abutendi, ¿no? De uso y abuso de la analogía. Y bueno, como se usa mucho, también se entiende de muchas maneras. ¿Sí? Es un concepto polisémico, de alguna u otra manera tiene mucho alcance, mucha riqueza semántica y mucha variedad de interpretación, ¿no? Entonces, van a leer que la analogía no es lo mismo para Cayetano que para Tomás, que para Gilson, que para Echauri, ¿no? Entonces, hasta bueno, se podría decir que hoy vamos a ver la analogía según Jonathan Ramos, ¿no? Pero bueno, algo de lo que se ha dicho ya de la analogía se recoge y vamos a tratar de profundizar un poco, bueno, en la medida en que nos dé el cuero, ¿no es cierto? La palabra analogon significa según una proporción. Ese es el significado etimológico de la palabra analogía. Habla de la proporción porque, claro, en sentido estricto, la analogía es por antonomasia la proporcionalidad. Hay tres tipos de analogía, ¿no? La analogía de atribución intrínseca, la analogía de atribución extrínseca y la analogía de proporcionalidad. Todas las otras analogías que van a aparecer por ahí, de alguna u otra manera están emparentadas con una de estas tres. Quédense tranquilos que hoy van a conocer los tres tipos de analogía.
¿cierto? Vamos a estudiar, vamos a ver los tres tipos de analogía. Estoy preocupado que no está Gustavito. No apareció Gustavito. Una clase sin Gustavo es extraña. Pero bueno, veamos si ya aparece. No sé si alguno de ustedes, compañeros, le puede escribir a Gustavo. Entonces, ¿cómo es que se va utilizando la analogía? Vamos a decir que tiene un alcance ontológico y un alcance epistemológico, lógico, predicamental. Entonces yo voy a lanzar una frase para que se entienda, ¿no? La univocidad es la semántica de la identidad. Saludos, Gabriel. La equivocidad es la semántica de la diferencia. Y la analogía es la semántica de la semejanza. Cuando nosotros tenemos univocidad, univocidad es, ¿no es cierto?, un atributo que le corresponde al término y que hace referencia al concepto. Es decir, ¿cuándo hay univocidad? Cuando la misma palabra se entiende en todos los casos de la misma manera. Porque vos estás ahí, no sé qué pasó. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, estoy. No sé qué pasó. ¿Alguien apretó algo? A ver, para. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cuándo hay univocidad? Acabáis de subir un atentado. ¿Cuándo hay univocidad? Pero la univocidad, la equivocidad y la analogía son propiedades de las palabras, son propiedades de los términos que hacen alusión a los conceptos. Entonces, ¿cuándo hay univocidad? Cuando en el universo del discurso, es decir, bajo la propiedad, ahí está Gustavito, pues dar una clase sin Gustavo no tenía sentido, ya estábamos por dejar ya de dar clase, estábamos por abandonar. No tenía sentido. Bienvenido, amigo, bienvenido, te extrañamos. Gracias, acá estamos. Qué bueno, qué bueno. Avísale a Néstor que se sume. Néstor tiene mucho para enseñar al respecto. Vos que sos amigo de nuestro amigo Néstor. Bueno, entonces, en el universo del discurso, ¿qué es la extensión que abarca el concepto? Es decir, todo el universo del discurso es la cantidad de entidades a la que le cabe ese término. Y cuando se distribuye en el horizonte del discurso ante la misma extensión, la misma comprensión, decimos que hay analogía, que hay univocidad. Si Jorge vos querés intervenir, corregir o profundizar o preguntar, hacelo porque es una temática que a vos te interesa y manejás, entonces suma que aportes. Entonces, ustedes saben que los conceptos tienen dos propiedades, ¿se acuerdan que ya lo vimos? ¿Cuáles son las dos propiedades que tienen los conceptos? ¿Recordáis? ¿O sois de la calle? De la calle no sabe nada. ¿Ustedes sois de la calle? Exactamente. La extensión y la comprensión, ¿no? La extensión y la comprensión son
las dos propiedades de los conceptos. Entonces, cuando hay univocidad, cuando frente a la misma extensión, se da la misma comprensión. Por ejemplo, y esto sucedió porque hay un youtuber con fama de filósofo que, no vamos a decir el nombre obviamente, que dijo que la noción de hombre era unívoca. Perdón, sí, es unívoca, ¿no? Pero él decía que era análoga. Él decía que era análoga. La noción de hombre es unívoca. Es unívoca. Porque aquello por lo cual yo persisto en entender como ser humano la esencia formal de Gabriel es la misma que la esencia formal de Gustavo, que la de Luciano, que la de Jorge, que la de Israel. Es si en esto se funda el derecho también, Luciano, porque si yo entiendo que el concepto de ser humano es el mismo para todos, entonces el derecho que se dice según la persona es el mismo para todos. ¿Cierto? El derecho se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre. El hombre es el analogado principal del derecho. Por eso decir derechos humanos casi es como una tautología. Todos los derechos son humanos, porque todos los derechos remiten al hombre. Esto está en el fundamento, de nuevo, al fundamento del inicio de la persona. Claro, claro, claro. Por eso la frase análoga del derecho es una frase que yo utilizo siempre en la filosofía del derecho. El derecho se dice de muchas maneras, pero siempre según el hombre. Pero la noción de hombre que yo tengo, cuando yo quiero analizar el derecho de Gustavo, de Gabriel, de Jorge o de Luciano, la noción de persona humana es la misma. No cambia la noción de persona porque se trate de un rey, de un príncipe, de un lego, de un labriego o de un mendigo. La noción de hombre que yo tengo es la misma. Yo no puedo cambiar la noción de persona. Lo que sí podrán suceder son accidentes distintos, circunstancias distintas, pero la noción de persona, sustancia individual de naturaleza racional, animal racional y político, ser para la muerte, ¿no es cierto? Ser en el mundo, ser con los otros, el ser trágico de la vida, no importa. Cualquier noción filosófica de los filósofos es la misma para todos. Es la misma para todos. No es que a Juancito le cabe esta noción de ser humano y a Pedrito le cabe esta otra noción de ser humano distinta. Entonces, Pedro y Juan son el universo del discurso. Pedro y Juan son la extensión a la que nosotros le vamos a predicar la comprensión, ¿me entienden? Yo puedo decir Pedro, Juan, o Pedro, Juan, mi tía y mi abuela, o puedo decir Pedro, Juan, mi tía, mi abuela y todos los seres humanos de Salta. Ese es el universo del discurso, ¿me entienden? ¿Qué es el universo del discurso? La extensión a la que yo le voy a predicar la comprensión. ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo acá? ¿No los perdí a ninguno en el medio? Entonces, cuando a una extensión concreta yo le predico la misma comprensión, esa predicación es unívoca, ¿me entendieron? Che, al menos háganme cara, ¿no? Como para decir que están ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. A mí me está Entonces, costando un poquito, Johnny. Johnny, ¿sos vos? ¿De Marco? De Marco, soy yo. Hola. Si me podés repetir un poquito porque me cuesta un poquito. Dale, Johnny, dale, dale, dale. Mira, viste que yo expliqué que los conceptos tienen dos propiedades, la extensión y la comprensión.
La extensión es la cantidad de cosas de la cual está hablando el concepto. Por ejemplo, el concepto de viviente está hablando de la plantita, del arbolito, del perro, del gato, de la paloma, del insecto, de la ballena y de Jonathan Ramos y de Luciano Camaño. ¿Por qué? Porque la palabra viviente le cabe a todas esas entidades. Entonces, todas esas entidades se llama el universo del discurso, es decir, la cantidad de entidades a las cuales le cabe la predicación. Entonces, a eso le llamamos la propiedad de la extensión, porque esa comprensión le va a caber a todas esas entidades que nosotros estamos señalando. ¿Te das cuenta, Johnny? Entonces, hay conceptos que son más extensos y otros que son menos extensos. Por ejemplo, en el mundo, ¿qué hay más? ¿Hay más salteños o hay más argentinos? Si Salta es una provincia de Argentina, ¿es más coherente que haya en el mundo más salteños o que haya en el mundo más argentinos? ¿Qué concepto es más extenso? Argentinos. Claro, si Salta es una provincia de la Argentina, es normal, es obvio, de suyo, que haya más argentinos que salteños. Y si Orán es un departamento de Salta, ¿qué es más probable? ¿Que haya más salteños o más oranenses? Es que haya más salteños, ¿cierto? Y si la Argentina es un país de Sudamérica, ¿qué es más razonable? ¿Que haya más argentinos o más sudamericanos? Que haya más sudamericanos, ¿cierto? Bien. Entonces ustedes ahí van viendo, van notando que los distintos conceptos, a saber, salteño, oranense, argentino, sudamericano, tienen una extensión diferente, porque hay conceptos que son más extensos y conceptos que son menos extensos. Ahí, Johnny, ¿entendés en qué consiste el atributo de la extensión en un concepto, lo que nosotros le llamamos el universo del discurso? Ahí casé perfecto, perfecto. Me surge Bien, una cuestión, pero seguramente que la vas a abordar ahora, cualquier cosa después pregunto. dale. Bueno, esa es la extensión. ¿En qué consiste la comprensión? Ya hemos hablado de la extensión, ¿no es cierto? Bueno, ahora toquemos la comprensión. La comprensión es el conjunto de propiedades que le dan sentido a la cosa de la que estamos hablando. Por ejemplo, ¿qué comprensión tienen ustedes de hombre? ¿Cómo podrían definir hombre ustedes? Ser racional, político, Animal, racional político. y político. Esa es la noción del ser humano que tenemos nosotros. ¿Entiende? Bien. Esa noción le cabe a toda la extensión por igual o no. Sí, por todo. Sí, sí, hombre, sí. Si ustedes dicen que esa noción de ser humano que nos dio el compañero le cabe a todos los seres humanos por igual, esa noción es unívoca, análoga o equívoca. Unívoca. Es unívoca. ¿Por qué? Porque nuestra identidad formal es exactamente la misma. Que Gustavito sea más blanco, que otro sea más morocho, que uno sea más alto, que el otro sea más petizo, que uno sea más gordito y el otro sea más delgadito, eso no forma parte de la esencia. Eso forma parte de los accidentes. ¿Me están siguiendo?
Entonces, la predicación de esa noción de hombre le cabe a todos por igual. Entonces, la noción de hombre, como vale en su comprensión de la misma manera para toda su extensión, decimos que la noción de hombre es unívoca. ¿Me entendieron? Si ustedes entendieron esto, ya saben más que ese filósofo de las redes. Así que pónganse contentos. Pónganse contentos. Bueno. ¿Se entendió qué es la univocidad? La univocidad es la valía idéntica de una comprensión a toda la extensión. Es hacer valer una comprensión a toda la extensión de la misma manera. Muy bien. ¿Profe? Sí, ahí está mi querido amigo Feli. Hola, profe. Hay una relación directa entonces con el principio de identidad ahí. Por supuesto, por eso yo decía que la univocidad es la semántica de la identidad. Nosotros predicamos de manera unívoca aquello que es idéntico. ¿Me entienden? Bien. ¿Qué filósofo ha desarrollado un concepto unívoco de ser? Que dijo que la palabra ser se debe entender siempre, en todo caso, siempre de la misma manera, en todo el sentido intensivo. Es decir, que no se puede utilizar la noción de ser de dos maneras o de dos o más maneras diferentes, sino que hay una sola noción y es la misma siempre. Y que Heidegger, ¿no? asoció la noción de ser con la noción de identidad. Parménides. No es Heidegger. ¿Quién? Parménides. Parménides. Parménides asoció la noción de ser con la noción de identidad. ¿Cierto? Por eso, para Platón, en el Parménides, solo hay una idea a la cual le cabe la noción de ser. No pueden haber dos. ¿Mm? Y bueno, y ahí está todo el embrollo de la participación y todo lo que hay en el libro del Parménides de Platón, ¿no? Bueno, ¿se entendió la univocidad? ¿Quieren que pasemos a la equivocidad o hay alguno que todavía está estancado en la univocidad y no la entiende? Johnny, ¿ya has entendido? Yo sí quedo tranquilo. Ya estamos para avanzar. Bueno, ¿en qué consiste la equivocidad? Cuando la misma palabra vale para una extensión diversa, bueno, de maneras diferentes, porque ya le dije yo que la equivocidad es la semántica de la diferencia, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces nosotros hablamos de la diferencia de manera equívoca. Por ejemplo, si yo digo la palabra cuadro, acá está Luciano, por ejemplo, yo digo, Luciano Camaño es un gran cuadro. Y después digo, yo tengo un cuadro en mi pared. Y después digo, yo soy fanático del cuadro de River Plate. Y después digo, se me ha roto el cuadro de la bici. ¿Qué tiene que ver Luciano con la bici, con lo que tengo colgado en la pared, con el cuadro de la Mona Lisa, con el cuadro clínico y con el cuadro de la bici? ¿Tiene algo que ver? O sea, ¿hay algo en una noción que le cabe a la otra?
No. ¿Qué encuentran en común? A ver, Luciano, ayúdanos a entender. Cuando yo digo, Luciano es un gran cuadro, ¿de qué estoy hablando? Te estás refiriendo a una formación político, ideológica, cultural que determina un avance o una intelectualidad de una persona. Claro, o sea, estoy diciendo, es un gran militante y podría ser un gran candidato, algo así, ¿no? Cuando digo, es un gran cuadro, pero estoy hablando de eso. Ahora, cuando yo digo, tengo un cuadro en la pared de la Mona Lisa, Gustavo, ¿tendrá que ver ese cuadro de la Mona Lisa con Luciano Camaño y con lo que estamos diciendo? En su interpretación no, pero en su cualidad de la palabra, que se puede interpretar de varias maneras, sí. Ah, bueno, ahí está, tienes razón. Tienes razón, Gustavo, fíjate. Tienes razón, Gustavo, porque hay algo que están compartiendo en común. ¿Qué es lo único que comparten en común? Luciano, la bicicleta, la Mona Lisa y el cuadro clínico. ¿Qué tienen en común esas cuatro entidades diferentes? El concepto de cuadro. La palabra cuadro, ¿eh? La palabra cuadro es la misma, pero es lo único que comparte. No comparten otra cosa en común, no hay una noción en común, ¿se dan cuenta? ¿Lo comparten en realidad o somos nosotros los que hacemos una atribución de la misma palabra a cosas diferentes? Ah, bueno, Término claro, de ¿no? acuerdo. Nosotros hemos inventado la palabra cuadro y la hacemos valer para estas cuatro entidades que son completamente diferentes una con respecto a las otras, ¿se entiende? Bien, como entre Luciano, la bicicleta, la Mona Lisa y el cuadro clínico hay diferencia, esa palabra cuadro es unívoca, equívoca o análoga. Análoga. ¿Quién Equívoca. dijo análoga? A ver, que dé la Nicolás. cara el que dijo análoga. A ver, ¿quién dijo análoga? Yo, Nico. A ver, Nico, ¿por qué vos decís que es análoga la palabra? A ver, Y porque se relacionan. ¿en qué? O sea, ¿qué noción tienen en común? El término nada más, la palabra. Ah, bueno, pero la palabra no es una noción, pues, Nico. Yo te pregunto, ¿qué noción tienen en común? Ah, no, no, claro, sí, tenés razón. Bien, como no tienen ninguna noción en común, esa palabra es equívoca, ¿se dan cuenta? Bien. ¿Qué teólogo va a suponer que la noción de ser es equívoca? Es decir, que vale siempre distinto cuando se habla del Dios y cuando se habla de la criatura. Cuando predicamos la noción de ser de Dios y la predicamos de la criatura, la tenemos que entender de manera totalmente diferente. ¿Qué teólogo predica equívocamente la noción de ser? Bueno, ya es mucho que sepan, ¿no? Capaz que Cristian puede saber, pero Coto, no, Escoto es un filósofo de la universidad. Ya vamos a explicar cómo. nestoriano, ¿Qué teólogo afirma que Dios con respecto a sus criaturas es el totalmente otro? Bart. Karl Barth. Karl Barth, ¿cierto? Entonces, la noción de ser tiene la misma comprensión en esta extensión que le cabe a la criatura y al creador. Hay algo en común entre la noción de ser que le cabe a la criatura y la noción de ser que le cabe al creador. Según Barth, ¿hay algo en común o hay diferencia radical? Diferencia radical.
hay diferencia radical, por eso Dios es el totalmente otro. ¿Qué está queriendo negar Karl Barth con esa postura? La analogía del ente. Está queriendo negar la proporcionalidad y la analogía. ¿Por qué? Porque para cierto protestantismo, el fundamento de la sola escritura es la trascendencia de Dios. Sí, como Dios es demasiado trascendente, solamente podemos conocerlo a través de lo que Él nos enseña en su palabra. No podemos acceder a Él de otra manera. Con esta estrategia, ¿qué es lo que está eliminando Karl Barth como un acceso válido a Dios? ¿Qué tipo de teología está invalidando Karl Barth cuando dice así? La teología Las te- natural. La teología natural, ¿cierto? Está negando la teología natural como un acceso válido. Y eso es muy luterano, les digo, ¿no? No sé si ustedes vieron mi debate con Aristarchus el otro día. Yo hablaba del Dios de la paradoja. Metafísico, Bueno, antimetafísico. metafísico guión antimetafísico. Para mí Dios es un Dios metafísico, antimetafísico. En distintos sentidos, ¿no? Pero uno no llega a ese Dios solamente por la razón. Uno no llega al Dios paradójico solo por la razón, ¿no es cierto? Estaba estudiando la vida de San Martín de Porres y bueno, la noción que él tiene de Dios, ella no la tiene por la razón, ¿no? Hay un dato revelado que a él le permite pensar y llevarlo al evangelio a esos extremos que yo nunca he visto, ¿no? No sé si Jorge estará de acuerdo conmigo, pero yo en el protestantismo nunca vi a un santo como San Martín de Porres. Nunca vi. Y yo recién estoy empezando a estudiar la vida de los santos, le digo, pero si yo tuviera que empezar a comparar, y nosotros los protestantes no tenemos un San Martín de Porres. Después estudien los protestantes y los católicos que no han estudiado, estudien la vida de San Martín de Porres. Para mí es el evangelio en persona. Es el evangelio encarnado. La vida de este hombre. No como Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el evangelio, pero cuando una persona puede encarnar a Jesucristo, se hace una carta escrita por Dios, como dice San Pablo, ¿no? Bueno, no nos metamos en esos Tony, temas que ya no es. Sí, es Jorge. una pregunta, puedo llegar a decir una burrada, no estoy seguro, por eso te pregunto, ¿eh? ¿Se A podría ver. decir, ¿se podría decir que todos los conceptos son unívocos y son equívocas las palabras y que la analogía surge por las relaciones? ¿Por qué vos dirías eso? De que todos los conceptos son unívocos y que las palabras son equívocas. Porque, por ejemplo, gato es una palabra, es un concepto equívoco, pero se da en el orden de las palabras, porque cuando hablamos de un cricker, hablamos de un gato que es un animal o hablamos de una danza, cada una de esas cosas son, en la realidad son distintas. Entonces, si nosotros tuviéramos que hablar del concepto de cada una de esas cosas, pensándola desde el concepto, son distintas. Cada una es un concepto aparte, pero en el orden de las palabras hay una equivocidad, porque las nombramos de la misma manera. ¿Se entiende? Te entiendo. Mira, no todos los conceptos son unívocos, justamente, y esto lo vamos a ver en la analogía, porque hay conceptos que adquieren su significación en función de participar de un analogado principal. Claro. Pero ahí ¿Me ya entra la entendés? relación, ¿no? Claro, claro. Es que justamente adquiere su significación solamente por la relación. Sin Claro. la relación no tendría su significación. Que este es el ejemplo que da siempre Santo Tomás con el concepto de sano.
Claro. ¿viste? Ya busquemos otro, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo. Bueno, caliente. Caliente se dice del que la causa el calor, y caliente se dice del que recibe el calor. Claro. Solamente puedo predicar caliente de uno y de otro en la relación. Pero, por ejemplo, el de sano. Se dice que el agua es sana, el medicamento es sano, el ejercicio es sano, el organismo es sano y la orina es sana. Claro. ¿Por qué se dice que el agua es sana? Porque conserva la salud. ¿Por qué se dice que el medicamento es sano? Porque causa la salud. ¿Por qué se dice que la orina es sana? Porque muestra la salud. Es signo, claro. ¿Y por es signo de la salud? ¿Y por qué se dice que el organismo es sano? Porque es el que posee la salud. Entonces, ¿cuál es el analogado principal mediante el cual todos los otros adquieren su significado de sano? ¿Cuál es el analogado principal? Aquel sin el cual todos los otros no tienen el significado de sano. Y el analogado principal tiene que ser algo en que se dé completa y perfectamente la sanidad. Por ejemplo, si hablamos en ese sentido del organismo, por ejemplo. El organismo es sano. ¿Por qué? Porque el medicamento produce la salud del organismo. La orina muestra la salud del organismo. El ejercicio conserva la salud del organismo. ¿Se dan cuenta? O sea, que la noción de sanidad que tiene el ejercicio, el agua, el medicamento, la orina, están en referencia al organismo. Si yo saco de la ecuación el organismo, no puedo predicar la sanidad ni del agua, ni del medicamento, ni del ejercicio, ni de la orina. ¿Se dan cuenta? Che, yo los perdí acá, ¿no? Tienen una cara de frustración. Claro, se puede decir lo mismo de santo, por ejemplo. Dios es santo, pero se puede decir que un lugar es santo, se puede decir que un libro es santo. Ahí Bueno, hay relaciones porque análogas, habla de Dios, ¿no es cierto? claro. Bueno. Ah, estaba estornudando. Bueno, che, pero ¿han entendido o necesitan repasar? No hay problema si no han entendido, digan, hablen, ahora o callen para siempre. Si no van a ser como ese filósofo que anda diciendo que la noción de hombre es análoga. Jonathan, pero entonces, ¿cuál sería el analogado principal en ese ejemplo de la salud? O el de santo, que también está interesante. En el de Santo Dios y en el de salud, el organismo. Ok. O sea, cuando yo te pregunto cuál es el análogo principal, te estoy preguntando cuál es de todo eso lo propiamente sano. Entendido. El organismo es lo propiamente sano, es aquello a lo que le cabe propiamente la sanidad, ¿se entiende? Perfecto. Y todos los demás por participación, ¿ven? La analogía tiene que ver con la participación. Es el tema. Entonces, en la analogía hay una semejanza y una desemejanza. O sea, la analogía significa predicar una noción en la extensión en parte igual y en parte diferente. Ya hay una noción en común y hay una noción diversa. Entonces eso lo traslademos a la filosofía. Parménides dice, el ser se dice de una sola manera, que es la identidad. El ser es idéntico consigo mismo. El ser es, ¿qué es el ser? Inmutable,
necesario, absoluto, idéntico consigo mismo. ¿Ven? Esa es la noción de ser. Para Parménides, unívoca. Para el empirismo, para ciertos postmodernos, la noción de ser para los sofistas es equívoca, porque vale siempre de una manera distinta. De hecho, de eso habla Derrida justamente, ¿no? Que entre un humano y otro humano no hay nada en común, que lo que nos marca a nosotros es la diferencia. Es decir, si hay algo que nosotros tenemos en común, dice Derrida, es la diferencia. Que somos diferentes. Y que tenemos que aceptar esa diferencia. ¿Cierto? Esta es una predicación equívoca del ser. El ser se dice de muchas maneras, dice. ¿eh? En cambio, la analogía, el ser se dice de muchas maneras, pero siempre según un analogado principal. Como dice Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras, pero siempre según la usía. Siempre según el ser, según la sustancia. Gustavito, vos que sos el termómetro, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con la clase? Muy bien, muy bien. Hay muchos conceptos que son nuevos para mí, pero Ahí volvió la grabación, mira. Sí, me sacó. Disculpa, Johnny, no sé, me anda un poquito mal internet y me sacó. Así que, pero ahí sigue grabando, no hay problema. Fue un ratito nada más. Dale. Salomón, tienes una pregunta. Sí, profe. Quería preguntarle esto que dice de que cuando un filósofo dice que lo único que nos une es la diferencia, si también es una analogía cuando dicen que lo único constante es el cambio. Ah, bueno, claro. Claro que hay equivocidad en Heráclito, porque en Heráclito no hay nada en lo que tenga que ver el río en un momento con otro momento. ¿Sí? No hay un sustrato nocional en el que comparta. El río es otro. En los fragmentos del río, que es fragmento 23 al 27, él dice, nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Como que el devenir del río lo convierte en otro río. Ahí hay equivocidad. Hay diferencia entre el río en un momento con el río en otro momento, digamos. Entonces, hay filósofos que han predicado el ser de manera unívoca, que han entendido el ser de una sola manera, Parménides, Malebranche. Y hay filósofos que han predicado análogamente el ser, es decir, en parte igual y en parte diferente. Vamos a ver cómo podemos predicar análogamente el ser de Dios y de la criatura. No se escucha. Johnny, ¿no se escucha bien lo que estoy diciendo? No, como que estás Está tapando el raro, profesor. micrófono. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. ahora sí. Bueno, entonces,
Vamos a pensar cómo se podría plantear la analogía en el marco de la participación. Dijimos que la analogía implica una predicación que es en parte igual y en parte diferente, ¿no es cierto? ¿Qué es aquello que tenemos en común con Dios? La noción de ser. ¿Tiene algo en común en Dios y en nosotros? ¿Hay una semejanza entre Dios y nosotros con respecto al ser? Identidad. Sí. ¿Cuál sería esa semejanza? ¿En qué hay semejanza entre Dios y nosotros? Inteligencia, sabiduría. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Inteligencia, sabiduría. ¿Ustedes lo han escuchado? No, no se le entendió. Inteligencia, dijo. Inteligencia. Bueno, pero eso no es con respecto a la noción de ser, ese es con respecto a otra noción. Con respecto a la noción de ser, ¿qué hay en común? ¿Por qué esa palabra le cabe tanto a Dios como a la criatura? El Porque acto de ser. participamos. Eso. Porque Dios es ser como acto. Hay Dios. Hay, ¿se entiende? Hay Dios. Hay un acto de ser que es Dios. Dios es algo, es alguien. Hay Dios, ¿me entienden eso? Hay un acto de ser que es Dios. Existe Dios. Le cabe a Dios es ser. Hay Dios, ¿me entienden eso? O sea, ¿le cabe la noción de ser a Dios? Sí. Por la existencia. Por la existencia. Aunque bueno, es una palabra compleja, pero bueno, la dejemos ahí nomás ahora. ¿Y le cabe la noción de existir al hombre también? O sea, ¿el hombre también es un acto de ser? Participa del acto de ser. Pero no, yo te pregunto si es un acto de ser, sí o no. Sí. Sí. Sí, lo es. Ya vamos a ver cómo lo es, qué es lo que está pensando Pablo. Pero lo es. No podemos decir que no lo sea. Si yo niego que el hombre sea y digo que solo Dios es, ¿en qué filosofía estoy cayendo? Espinosa. ¿Monismo? El monismo panteísta. Solo Dios es, ¿ven? Solo Dios es. Estoy negando la ontología de la creación. Cuando yo digo que solo Dios es, ¿lo puedo afirmar como creador? No, no se puede. No, porque creador es aquel que crea realidades. Pero si solo Dios es, ¿ha creado verdaderamente algo? No ha creado nada. No. O sea, crear es generar una sustancia real. Eso es crear. Ahora, si solo Dios es y las criaturas no son, entonces yo soy panteísta, solo Dios es. Es un peligro eso. Por eso hay que entender bien cuando decimos algo, qué estamos diciendo, ¿cierto? Bueno, vayamos al tema de la participación un ratito, que hoy tenemos una clase un poco breve, porque después Jorge tiene sus actividades, tiene su... Usa la cuenta por eso, porque van a usar la cuenta 7:30, por eso. Yo pensé que porque tenía que irte a bailar. No, además sí tengo que irme a bailar. Bueno, es... No, si es porque alguien más la tiene que usar, eso a mí no me importa. Ahora, si tenés que salir a bailar, eso sí, porque no me permitís que te quedes sin el boliche. ¿Cierto? Bueno, una vez que hemos llegado a la existencia de Dios como causa de todo lo que existe, deducimos que las criaturas, en tanto que tienen ser, los reciben
y lo participan de otro que se lo dona, de otro que se lo da. Vamos a decir que el término correcto es Dios comunica el ser, el ente lo participa. Dios es el supremo subsistente, el ser necesario. Nosotros tenemos el ser recibido. Somos ser ab alio, ser por otro, por participación. Y somos radicalmente contingentes porque podríamos no haber existido y podremos no existir. Dios es el ser infinito y nosotros el ser finito y limitado. La entidad parcial que nosotros tenemos la hemos recibido de Dios por la creación. Justamente porque nosotros somos una entidad parcial, un algo concreto, nos diferenciamos radicalmente de Dios que lo es todo. Por eso Dios no es el totalmente otro, es el otramente todo. ¿Podemos afirmar que Dios lo es todo? ¿O ustedes creen que esa es una afirmación panteísta? Nos quedemos un ratito en esta dialéctica. ¿Ustedes creen que podemos decir Dios lo es todo o que esa afirmación es panteísta? ¿Quién afirma que sí podemos y quién afirma que eso es panteísmo? A ver, hagamos un debate de 10 minutos sobre esta temática que es interesantísima. A ver, Pablo. Yo creo que es Panteísmo. todo y me adhiero al tema panteísta y no quiere decir que uno, pues, creer que en el tema panteísta esté del todo mal, ¿cierto? Me parece que o sea, puede ser un concepto ¿Cómo? romántico, pero a la vez también tiene su lógica y su ¿Qué estás racionalidad diciendo, en Pablo? ¿Vos pensar que eso. sos panteísta? Pablo, ¿qué vos estás diciendo? ¿Que sos panteísta? Pues básicamente sí, o sea, eh, me gustaría creer en una realidad panteísta. Me parece que tiene, es un, digamos, un pensamiento bello. Sí, pero ya digamos que desde la filosofía, pues, para eso Bueno, estás tú como para guiarnos, pero bueno, podría decir que sí. ya te vamos a salvar la vida y te vamos a romper el panteísmo en 5 minutos. Pero espéranos, te vamos a romper el panteísmo en 5 minutos. Porque es una mala metafísica la panteísta y ya les voy a mostrar por qué. Pero ya lo vamos a ver. Y con todo respeto, Pablo, ¿no? Pero No si hay vos estás problema. en si vos estás en un error, te sacamos del error, no hay problema. Gustavito, ¿cabe decir que Dios lo es todo o vos decís que es una afirmación peligrosa, panteísta? No, es que Dios lo es todo, pero más allá de todo lo que yo conozco. Así que no limita a Dios a todo lo que yo percibo como el todo, sino aún aquello que aún todavía no comprendo, ni entiendo, ni conozco, Dios lo es, porque Él es el fundamento de todo. Entonces, sí puedo afirmar, no en el mismo sentido de que Dios es todo, pero Dios no, el todo no es Dios, sino Claro. Dios va y excede todo lo que yo pueda comprender o ver. Mira, podemos afirmar que Dios es la criatura, no en No, sentido formal. Dios no es la causa formal de la criatura, pero sí es la causa eficiente de la criatura. En ese sentido, Dios es la criatura en cuanto que la criatura es en Dios y depende de Dios. Y el ser de la criatura es donado por el ser de Dios. En ese sentido, Dios es la criatura, pero como participado. Y Dios es en sí mismo como por esencia. Entonces, es de una manera por esencia y de otra manera por participación. Entonces, Dios no es el totalmente otro, sino el otramente todo. ¿Ven? Es todo de una manera y de otra manera. Pero lo es todo. Pero no es todo sin más, es el otramente todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios no es solo todo, es el otramente todo. ¿Por qué? Porque esta realidad es real. Por eso nosotros comenzamos la clase con qué principio.
el curso, ¿con qué principio lo comenzamos? Con el principio de la sustancia. ¿Por qué? Porque esto es real, esto es real, existe. Y miren lo que dijimos nosotros, dijimos, la lapicera, bueno, vamos a poner otra entidad, ¿no? Una entidad natural, ¿no? El árbol subsiste en sí mismo o en otro. En otro. Escuchen bien la pregunta. En sí mismo, por la Difícil. sustancia en sí mismo, diría yo. ¿Quién habló ahí? Yo, en la sustancia existe por sí mismo y se concibe a sí mismo. La sustancia subsiste en sí misma, porque en eso consiste ser una sustancia. Si no, sería un accidente. Si el árbol subsiste en otro, no sería el árbol una sustancia, sino que sería accidente de otra sustancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es ser sustancia? Subsistir en sí mismo. El árbol subsiste en sí mismo, sí. Pero ¿qué distinción dijimos? No existe por sí mismo el árbol. ¿Cómo? El árbol existe en sí mismo, pero no por sí mismo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El árbol existe en sí mismo, subsiste en sí mismo, pero no por sí mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿dónde está reposando el árbol? En el árbol mismo. Todas las propiedades del árbol descansan en el árbol. Pero el ser del árbol, ¿se dan cuenta, no? O sea, ¿por qué el árbol es sustancia? Porque todas las propiedades del árbol, ¿dónde están? En En el el árbol. árbol. ¿Y a quién le pertenecen? Al árbol. Entonces, ¿el árbol es real o no? ¿Es una realidad del árbol, sí o no? Sí. ¿Se dan cuenta? Formalmente, ¿cuántas identidades puede tener el árbol? Formalmente, ¿cuántas identidades puede tener el árbol? ¿Una o dos? Una. Entonces, ¿el árbol es árbol o no es árbol? Ahí está el principio de no contradicción. ¿Qué es el árbol? ¿Árbol o no árbol? Árbol. El árbol es árbol, ¿no? Bueno, el árbol puede ser Dios formalmente, o sea, si yo puedo decir, si yo digo que el árbol es árbol y Dios formalmente, ¿estoy cayendo en el principio de no contradicción? ¿Estoy cayendo en una contradicción si yo digo que formalmente el árbol es árbol y no árbol, que es árbol y Dios? Sí, porque o el árbol es formalmente árbol y no es Dios, o es formalmente Dios y no árbol. No puede ser árbol y Dios, porque la noción de árbol y la de Dios son diferentes. Hay equivocidad entre la noción de árbol y la noción de Dios. Entonces, la única manera de ser panteísta es predicar que el árbol no es auténtico árbol, que no es realmente una realidad, que es la naturaleza naturada, que es la sustancia de Dios, pero extensa, hecha extensa. Pero Spinoza no niega el principio de no contradicción, no cae en una contradicción Spinoza. ¿Por qué? Porque para Spinoza el árbol no es auténtico árbol, es Dios extensivo. Es formalmente Dios de manera extensiva, es decir, explanado en el espacio y en el tiempo. ¿Ven? Pero claro, yo le pregunto a Spinoza, ¿para Spinoza Dios es el creador del universo? No, porque no existe formalmente el universo como algo distinto de Dios. Y para nosotros la creación es hacer algo distinto de sí mismo, eso es crear. Si lo que yo hago es formalmente idéntico a lo que yo soy, ¿estoy hablando de la creación o de la emanación de Plotino? Crear ¿es hacer algo semejante o es hacer algo idéntico a uno mismo? Semejante. Semejante. Algo semejante, pero no idéntico. Si el universo fuese formalmente idéntico a Dios, ¿el universo hubiese sido creado? No. Por eso Jesucristo no es creado. Jesucristo es engendrado.
¿Por qué? Porque Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. Si Jesucristo tuviese otra naturaleza que la del Padre, ¿Jesucristo sería Dios? No. Por eso los arrianos que dicen que Jesús es de otra naturaleza. Para los arrianos, Jesucristo fue creado. ¿Y por qué? Porque entienden bien, los arrianos entienden bien el concepto de creación. Crear es hacer algo diferente. O Y emanado. como... Lo que pasa es que la emanación da cuenta de la identidad, Jorge. Sí, La pero, emanación... perdón, pero lo que pasa es que la emanación de la que estaríamos hablando acá serían las que surgen justamente de ese uno inefable, la hipóstasis, que sale y que comparte la misma sustancia divina, pero no completa y absoluta como el uno. Entonces, en ese sentido, Está yo bien. consideraría que sería más una emanación. O sea, que le cabría a un arriano hablar de emanación y no de Jesucristo como creado, decís vos. Yo creo que en el fondo la teología que estaba prestando atención Arrio era esa. La idea de que Jesús tiene una naturaleza divina, pero es de una hipóstasis inferior. Claro, de una segunda hipóstasis como Proclo, Claro, decís vos. exacto. Eso. Mira vos. Bien, vamos con las preguntas, ¿sí? Vamos con Gustavito. ¿Tenés el micrófono? Ahí está. No podía desactivarlo. Una pregunta, de verdad, ojalá que no se malentienda mi pregunta, es honesta, no es una indirecta para Correcto. nadie, mi respeto, ¿ok? Pero me surgía una duda cuando escuchaba lo del panteísmo. ¿El panteísta de alguna manera ve en la naturaleza como una transustanciación? Esa sería la pregunta, porque afirmaría que las cosas que no son tendrían doble sustancia, porque están agregando a como por ejemplo el ejemplo del árbol, que es un árbol, pero también es Dios. ¿Estoy haciendo bien conjeturas o estoy mal? Claro, no, la transustanciación es otra cosa. Vos lo que estás hablando es de la multiplicidad de formas sustanciales, que es el problema que tiene el averroísmo latino. La multiplicidad de formas sustanciales es sostener que una cosa es esa cosa y además otra cosa también. Que en este caso sería decir el árbol es árbol y Dios. Ese es Por el eso, problema de la, ese es el problema de la multiplicidad de formas sustanciales. La transustanciación no plantea eso, no hay una multiplicidad de formas sustanciales en la transustanciación, porque en la transustanciación no cohabitan dos formas sustanciales en la misma sustancia, sino que hay un paso de ser una cosa a ser la otra. ¿Te das cuenta? Pero no hay una multiplicidad de formas sustanciales. ¿Eh? Claro, ese sería. No, yo diría que el panteísta tampoco habla de multiplicidad de formas sustanciales, porque para el panteísta no hay dos formas sustanciales, hay una sola, que tiene dos modos de ser, la natura naturans, que es Dios como cogito, y la natura naturata, que es la extensión, ¿no es cierto? Dios como extensión. En el fondo yo creo que, bueno, el problema de Spinoza es haber tomado la ontología de Descartes, ¿no? De que hay una res cogitans y una res extensa y que esas dos res son incomunicables, o sea, está negando incluso el concepto de participación en la extensión y en la cogitativa, ¿no? En la cogitans. Pero vamos con las otras preguntas. Salomón. Profe, creo que por ahí ya había dicho que Dios era la causa eficiente, pero creo que Aristóteles distingue a la causa primera, porque creo que le da a las causas segundas las eficientes. No sé si estoy bien. No, cuando yo afirmo que Dios es causa eficiente, no lo hago desde Aristóteles, porque para Aristóteles Dios es causa final. ¿Sí? Para Platón Dios es causa eficiente, ¿te das cuenta? El gran demiurgo. Para Santo Tomás Dios es causa total, pero ese ya es otro tema que podemos hablar de la causa total en otro momento. Sigamos.
Justamente porque nosotros somos una entidad parcial, nos diferenciamos radicalmente de Dios. No solo cuantitativamente, en el sentido de que Dios sería el ser en plenitud y nosotros simplemente un ser en parte, sino cualitativamente, porque el límite de nuestro ser lo configura como un ser radicalmente diferente del ser divino. O sea, nosotros y Dios somos cuantitativamente en cuanto a la plenitud y cualitativamente en cuanto a las determinaciones. Nosotros somos ser por participación, Dios es ser por esencia. Querido Omar García. ¿Qué tal, Jonathan? Dios te bendiga. Eh, Dale, no sé hermano. si sea el momento para plantear estas preguntas y si gustas las respondes al final o no. Y no sé A si ver. sea el tema adecuado. Tiene que ver con la participación. Entré un poco tarde, si no estoy equivocado, y como este curso está dirigido a estudiantes de teología, entonces me permite entender mejor eh, el quehacer teológico. Mira, por ejemplo, en la cristología protestante, bueno, en la cristología, por ejemplo, reformada, Jesucristo no puede físicamente estar presente en la celebración eucarística porque entendemos que cada naturaleza conserva sus propiedades y la comunicación de propiedades no es de naturaleza a naturaleza, sino de la persona o de la naturaleza a la persona. Más allá de la cuestión teológica, visto esto desde la filosofía, es correcto atribuirle o participarle a la naturaleza humana, por ejemplo, el atributo de la ubicuidad y decir que el cuerpo de Jesucristo puede estar al mismo tiempo en diferentes eh, misas. Y esto no lo digo solo por el catolicismo romano, porque no es la única iglesia que sostiene esto, también los luteranos sostienen la unión sacramental, que no es igual, pero comporta un cierto parecido. Claro. Lo que pasa es que el concepto de cuerpo en la Eucaristía no es físico, es metafísico. No es cuerpo físico, porque el cuerpo, como nosotros lo conocemos, es sustancia y accidentes. Y en la transustanciación no hay accidentes de carne y hueso, de carne y sangre. No están los accidentes, que son los que hacen físico al cuerpo, son los accidentes. Está la sustancia metafísica del cuerpo de Cristo. No está. Ahora, va a decir, bueno, pero la contradicción no sería esa, la contradicción sería, bueno, ¿por qué el milagro eucarístico sí es con sangre accidentada, digamos, que es con el accidente de la sangre y con el accidente de la carne? Bueno, el católico te va a decir, bueno, pero ese ya no hay una explicación metafísica, porque es un milagro. Nosotros tenemos una clase sobre la transustanciación, querido Omar. Yo te diría que lo dejemos acá y que en la clase de transustanciación lo toquemos a fondo al tema, ¿no? Sí, sí, solo aclaro que no lo hice con el objetivo de molestar a nadie, sino de tener un pensamiento más claro al respecto. No, a ver, escúchenme una cosa. Ustedes, acá hay católicos y protestantes. Cuando nosotros demos la clase de transustanciación, los protestantes pueden hacer la pregunta que quieran y los católicos también, ¿no? No es que acá los católicos tienen la libertad de ser católicos y los protestantes no tienen la libertad de ser protestantes, ¿no? El protestante puede preguntar como pregunta Omar, como pregunta Gustavo, con respeto, pero pregunta, ¿no? ¿Cómo no va a preguntar? ¿Me entendés? O sea, ni más ni menos que el protestante se ve obligado a aceptar la transustanciación para recibir la clase. No, 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 no. Claro, no, 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 no. Continuemos. La limitación configura a nuestro propio ser como radicalmente contingente y por lo tanto distinto de Dios cualitativa y numéricamente. Aun cuando nuestro ser proviene de Dios creador, no somos una mera prolongación de Dios, porque somos seres limitados y contingentes,
y por ello diferentes de Dios cualitativa y numéricamente. La participación del ser es, por lo tanto, multiplicadora de los entes, es creadora de los mismos. Por la creación tenemos un ser limitado, contingente y radicalmente potencial, en el sentido de que podía no haber existido. Admitimos que todo ente creado es un ser radicalmente potencial, en el sentido de que no es el ser increado y podría dejar de existir en cuanto que Dios le retire el ser que le comunica. En ese sentido, todo ente está marcado por la potencia. ¿Qué es la potencia? La posibilidad de ser. La posibilidad de ser implica no ser por sí mismo, sino que tener la posibilidad de recibir el ser. Miren esta definición de potencia que les voy a dar. Potencia es la capacidad receptiva de ser. Esa es la potencia. Capacidad receptiva de ser. Si un ente está en potencia, ¿es ser por esencia o no? Si un ente No, tiene la capacidad de recibir el ser, ¿es el que lo dona o es el que lo recibe? Recibe. Lo recibe. El que lo Recibe. recibe. Pero un ente puede donar el ser habiéndolo recibido. No. Sí, ¿Cómo que no? Sí, porque hay Claro, entes que ser por otros. claro. Donar Un el ser. ente puede donar el ser habiéndolo recibido. Ahora, no es el primer donador. Ok, ok. Es un donador donado. Es un comunicador comunicado. Es un participador participado. ¿Se dan cuenta? ¿Te refieres a dar vida? A procrear. Nosotros. ¿Me refiero a qué? Nosotros como seres humanos a dar vida, a procrear. ¿Te refieres a eso? Claro, O claro. Nuestros padres son la Nosotros causa podemos... eficiente de nosotros. ¿Cómo? Nuestros padres son la causa eficiente de nosotros, en ese sentido. Claro, ellos nos comunican el ser, pero también lo reciben, ¿no? Nosotros vamos a preguntar, ¿cuál es el primero que comunica? O sea, es la raíz de la comunicación. Padre. ¿Sí? Porque si no hay un primero que comunica, es como decir, mira, esto está caliente, y esto está caliente, pero no existe el fuego. Eso es decir eso. No existe el calor. Es como decir, esto está caliente, esto está caliente, esto está caliente, y eso es un fenómeno que lo podemos ver. Pero después decir, mira, como yo no me topo con el calor, entonces el calor no existe. Eso es afirmar. Si yo digo, esto es real, esto es real, esto es real, esto existe, esto existe, esto existe, pero no hay un primer existente. No hay alguien que posea esta propiedad de manera plena. O sea, esto es una propiedad, pero no la tiene por otro. Ah, ¿la tiene por sí mismo? No, tampoco. Entonces la tiene por otro. No, pero ese otro no existe. Y bueno, pero entonces, ¿de dónde sale esta propiedad? ¿Ah? Esto está mojado y esto está mojado. Che, pero como yo no me topo con el agua no existe. No existe, no la puedes ver al agua, pero sí puedes ver que todo esto está mojado. No sé si se dan cuenta. O sea, decir que los entes son reales, pero negarle realidad al ser que por el cual los entes existen, es negarle la existencia a los entes. En el fondo, la única vía más coherente es el nihilismo, es decir, las cosas no existen, son una ilusión, como el Advaita Vedanta, por ejemplo, ¿no? Querido Gustavo. Sí, yo pensando en tu pregunta original es de que yo no puedo dar existencia sino transmito, ¿no? Eso sería como, se podría decir, sería un accidente, porque si Dios me crea con capacidades humanas, entonces yo no soy el creador o yo no tengo la capacidad de dar, sí transmito lo que se me ha dado. En ese sentido, yo podría decir que yo no tengo la capacidad de crear. No sé si me explico. Es verdad. El hombre no es creador, el hombre es co-creador. Co-creador.
Cuando el hombre comunica, el ser es co-creador, pero no es creador. Esa distinción tuya es maravillosa, es muy buena. Por eso nuestros padres no nos crearon. Nuestros padres no nos crearon, nuestros padres nos engendraron. Ellos son nuestros engendradores, no son nuestros creadores. ¿Sí? Esto va a aparecer también en la Teotocos, ¿no? Justo, Cuando se dice María no puede ser, cuando se dice María no puede ser madre de Dios porque ella no puede crear a un ser eterno, se está entendiendo madre como creadora y no madre como engendradora. ¿Se dan cuenta? O sea, la propiedad de la eternidad de Cristo no la toma de María. La propiedad divina Cristo no la toma de María. ¿Se dan cuenta? O sea, María no es causa de la divinidad de Cristo. María no es causa de la eternidad de Cristo. María no es causa de la sabiduría de Cristo. María no es causa de la gracia. Entonces, sí, está bien lo que hace Gustavo, está bien porque ahí aclara mucho al respecto. Entonces nosotros somos seres potenciales. ¿Sí? Queda así superado el panteísmo, puesto que aunque dependemos de Dios en el ser, nos diferenciamos de Él cualitativa y numéricamente, porque el límite de nuestro ser lo configura como radicalmente contingente. Somos distintos de Dios, somos otra cosa que Dios, pero somos reales. Somos reales. Bueno, lo vamos dejando acá porque la próxima clase vamos a hablar del esencialismo, del actus essendi, de Avicena, de Suárez, pero para eso necesito otro preámbulo y una introducción de media hora que ya no vamos a poder hacer por el tiempo limitado del que disponemos el Zoom, es una clase muy larga, la que se viene, para que entiendan bien, Suárez, y les voy a explicar a Avicena, a Averroes, ¿no? Y toda esta cosa que a mí me encanta hablar de la filosofía medieval. Así que ahora vamos a cerrar con preguntas, vamos a tener unos 15 minutitos de preguntas, donde ustedes puedan preguntar acerca de esta clase, ver. También tenemos que hablar de Barth, el tema de la analogía del ente en Barth, y ver hasta qué punto se puede o no se puede hablar de Barth. Mirá que acá tenemos un católico barthiano, hay que se está riendo. Católico barthiano, mira vos, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pero es un grande, Cristian es un grande, de verdad. Así que bueno, vamos a ver, Gustavito, ¿qué pregunta tiene? Bueno, ya como los demás no preguntan, yo sí quiero aprovechar mi tiempo. Quiero hacerte una pregunta porque estamos aquí queriendo aprender desde la teología y la filosofía. Mira, no sé si te has dado cuenta, o por lo menos yo tengo esta inquietud de que Jesús Adrián Romero como que se ha tratado de empapar con filosofía, quizá por la filosofía que su hijo estudió. Y obviamente, no sé si has tenido el tiempo de escucharlo, últimamente hace unas declaraciones muy teológicas que si yo me considero ignorante de la filosofía, pero aún me doy cuenta de que filosóficamente y teológicamente para mí chocan, o sea, llega a conclusiones muy, muy, muy erradas. Y me gustaría saber si tú has ya escuchado y tienes una opinión al respecto, me gustaría conocerlo. Mira, yo no he escuchado las declaraciones filosóficas de él. Sé que se ha hecho muy católico en algunas cosas, en algunas expresiones que ha sonado muy católico, al menos así ha sido recepcionado por el pueblo evangélico, esas expresiones de Jesús Adrián Romero. No he escuchado, me gustaría que si podés comunicarte conmigo y enviarme los videos donde él se ha pronunciado al respecto, que me lo envíes y yo con todo gusto lo veo y te respondo. Qué es lo que me parece, si es que estás diciendo
qué es lo que está diciendo, ¿no? Así que bueno, ahí nomás te puedo responder porque no lo he visto, pero si me lo envías, te prometo que te respondo y que te digo qué es lo que me parece. Más que nada es Así que, panenteísta, Jesús Adrián ah, Romero. ¿qué sería eso, Jorge? Y sería que es medio parecido a lo que vos estás diciendo, o sea, Dios es a la vez inmanente y trascendente en su creación. Es inmanente porque comunica su acto de ser, que está recortado por la esencia de todas las criaturas, pero a la vez la trasciende, o sea, está separado. Por ejemplo, la canción de Jesús Adrián Romero que dice Ayer te vi, es una canción que tiene tintes panenteístas, porque puede ver a Dios en muchas cosas de la realidad, pero no como panteísta. Panteísta quiere decir que Dios es coextensivo a la naturaleza, y eso no creo que él crea, sinceramente. Mira vos. Así que él es el autor de esa samba que dice, ayer te vi, traías tanta sombra. Bueno, vamos con Pero Pablito. una pregunta. Equipo, a mí me interesa pues mucho ese tema metafísico aristotélico del tema de la esencia y el ser. Te quería preguntar, Jonathan, si hay entre la esencia y el ser eh, una, digamos, de estas, pues, digámoslo así como conceptos, ¿hay uno predominante con respecto al otro o los dos cohabitan simultáneamente Eso dentro vamos a del ver la ente? clase que viene. ¿O cómo? Eso vamos a ver la clase que viene, la distinción real, la distinción lógica, la distinción esencial, la distinción modal entre ser y ente, la diferencia entre Escoto, Avicena, Averroes, Suárez. Eso lo vamos a ver la clase que viene Perfecto. y lo vamos a ver. El querido Omar el Calvinista. Sí, bueno, más que una pregunta es, si se me permite hacer un comentario sobre lo que decía Jorge. Sí, sí. No soy consumidor de Jesús Adrián Romero, aunque las primeras canciones sí que me gustaron mucho. Esa que se menciona, bueno, yo no la interpreto en clave panenteísta ni panteísta, porque yo creo que perfectamente los cristianos podemos decir que a través de la creación vemos a Dios, o sea, Dios se refleja en la creación eh, como participándole su ser, ¿verdad? La existencia, el mundo, da cuenta de Dios, como lo dice la palabra del Señor, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo no creo que ahí pueda, bueno, claro, un panteísta podría también entenderlo como insinuando esa idea, pero para mí no es panenteísmo. Y yo entiendo, no sé si esté equivocado, yo entiendo el panenteísmo, que es una variante del panteísmo, como que algo así como que el mundo es el cuerpo, digamos, por decirlo, utilizando una ilustración, el mundo es como el cuerpo y Dios sería como el alma. Hay una identidad entre Dios y la creación, pero a la misma vez una distinción entre ambas. Bien, Omar, muchas gracias, che. Muy bueno, muy bueno. Hay que ver, yo lo tengo que ver, no lo vi. No lo vi. Salomón, Sí, profe, perdón, es que estoy acá trabajando, pero no lo escuché bien hace rato cuando me dijo que no lo abordaba desde Aristóteles, porque creo que también en la causa primera es el primer motor inmóvil, ¿no? Entonces, a la vez de que es la causa final, es la primera y la eficiente también. no es eficiente. La causa final es la final para Aristóteles y es primera como final, porque hacia lo cual tiende todas las cosas. No es primera en el orden del tiempo, es primera en el orden del ser, porque para Aristóteles todo se mueve en función de una finalidad, no en función de una eficiencia. O sea, el paso de potencia-acto no se da por una eficiencia, sino por una finalidad. Esa es la peculiaridad de la metafísica de Aristóteles. El ser de Dios no es causa eficiente. Dios es causa final. Yo siempre pongo una metáfora y digo, Dios mueve a los entes como los zapatos mueven a las mujeres en el shopping. Así, ¿no? Como algo deseado, como algo a lo que se aspira. Así, ¿no?
de esa manera. Así que no, Dios no es causa eficiente en la metafísica de Aristóteles. Bueno, gente, entonces el sábado que viene vamos a estudiar lo que a mí más me gusta, ¿no? Avicena, Averroes, Escoto, todos estos filósofos que son difíciles de entender. Así que bueno, Jorge, también estás invitado a la clase que viene porque es una temática justamente que te interesa. Y bueno, la vamos a desarrollar. Voy a estar. Ahí está. Bueno, gente, dejamos la clase acá porque Jorge tiene que entregar la cuenta para que alguien la pueda usar. Es una cuenta prestada, no es una cuenta. Hemos salido de la contingencia, gracias Jorge, porque Arturo está de viaje y bueno, todo su armamento tecnológico lo dejó en su casa y por eso es que no pudo auxiliarnos en esta ocasión, ¿no? Así que bueno, seguramente el sábado veremos si contamos con Jorge, si ya se incorpora Arturo ahí a la producción, lo vemos. De todas maneras, nos encontramos el sábado, sin Nos vemos el falta. otro año. Feliz año para todos. Así es, nos vemos el año que viene. Hablamos el 2025. Bueno, gente, Chao. pásenla bien. Cuídense Feliz mucho. año. Feliz año a Feliz todos. año a todos. Feliz Dios los año. bendiga. Feliz año. No se olviden que el Feliz año. 7 de enero se presenta mi libro. No se olviden de eso. ¿Cuál, ¿Eh? profe? Excelente. El libro de metafísica que estoy sacando. Brillante, Así maestro. que va a estar Listo. disponible en Amazon. Así que no se olviden de eso también, ¿sí? Bueno, un abrazo. Hasta el próximo año. Feliz año, profesor. Feliz año a todos. Feliz año, maestro. Feliz año.